Creemos dudando. Marcos capítulo 9, versos 14 al 29 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: la historia que nos cuenta Marcos pone en evidencia que la mayoría de los creyentes vivimos una constante en cuestiones de fe. Creemos dudando. Para algunos, reconocer tal realidad les provoca sentimientos de culpa que pueden hasta llevarlos a un total alejamiento de la fe. En otros casos, creer dudando puede provocar una serie de dudas respecto de Dios y de uno mismo, que si bien no lo alejan a uno de la fe totalmente, sí provocan que la relación con Dios y el servicio al Señor sea una cuestión difícil, compleja, llena de frustraciones y de dudas crecientes ante la incapacidad manifiesta para alcanzar aquello que nos hemos propuesto. Fe, pistis, como se dice en griego,
es la firme persuasión que se tiene en aquello que se ha oído. Creer es, según el diccionario, tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado. Entonces nos damos cuenta de que la fe tiene que ver con lo que no se ve, con lo que el entendimiento no alcanza, con lo que no está comprobado. Es decir, la fe tiene que ver con las cosas que todavía no son. No en balde la clásica definición bíblica de la fe nos asegura que esta es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es decir, cuando hablamos de fe se trata de esperar aquello que no podemos ver. La fe, por lo tanto, tiene que ver con lo que no es real todavía, pero que es posible, es decir, que puede ser o que puede suceder. Fíjate que Jesús le confirma al Padre aquel que ha hecho lo correcto a venir a Él en busca de ayuda para su Hijo. Pero llama la atención que el Maestro establece el punto de referencia, el espacio de contacto con aquel hombre, no en el hecho de que éste haya venido a buscarlo, sino en el hecho de que lo hace dudando. Fíjate bien en la expresión del padre de familia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Así retó el hombre a Jesús. Bueno, Jesús no ignora la duda, Jesús la dimensiona. Y entonces reta al padre de familia y le dice, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Siempre ha llamado mi atención que en respuesta a este reclamo, este reto, Jesús recibe la que me parece es la declaración de fe más sincera, más humilde y poderosa. El hombre aquel grita, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Conviene tomar en cuenta que tal declaración no significa creo, pero no creo. Más bien, lo que el hombre dice es creo, pero mi fe no es suficiente. Esta es una declaración sincera y valiente, pero también representa una oportunidad que nos permite conocer mejor a Jesús y nos permite entender los cómo de su actuar. Algunos pensarían que ante la insuficiencia de la fe del hombre, Jesús no podría o no estaría interesado en liberar al muchacho de sus demonios. Pero fijémonos que según la Nueva Traducción Viviente, fue cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores cuando reprendió al espíritu maligno. A mayor público, mayor la evidencia de lo insuficiente de la fe del padre del muchacho, por lo tanto, mayor su vergüenza. Pero Jesús parece ocuparse del corazón dolido, humilde del Padre, más que del tamaño de la fe del mismo. Te propongo que hay una especie de solidaridad de Jesús con aquel hombre que confiesa no creer de manera suficiente. Y en ese acto de solidaridad es que Jesús evidencia el principio de la gracia. Es Él, es Dios quien obra ante nuestra necesidad, motivado por su amor e interés en nosotros. Nuestra insuficiencia siempre da lugar al poder de la gracia. En efecto, Jesús, tomando en cuenta a la multitud presente, reprende al espíritu inmundo y libera al muchacho del poder satánico que le atormentaba. Después de todo, ante la necesidad planteada por los espíritus malignos, Jesús muestra que Él es suficiente. En nuestra debilidad, asegura Pablo en la segunda a los Corintios 12,
en nuestra debilidad su gracia es suficiente. En nuestra debilidad se perfecciona su poder. Ahora bien, nuestro pasaje también nos muestra que fe y necesidad van de la mano. Las circunstancias adversas, propias o las de nuestros cercanos, nos colocan en situaciones extraordinarias que solo pueden ser resueltas de manera extraordinaria. La declaración que hace el padre del muchacho: «Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras», resulta del hecho de que el padre no pudo resolver la condición de su hijo, de que sus recursos no fueron suficientes y por ello fue que se vio en la necesidad de traer su hijo a Jesús. Dadas sus circunstancias limitadas y ante lo extraordinario de su necesidad, el padre aquel tiene que recurrir a lo extraordinario de Jesús. Para ello y por ello es por lo que este padre entra en el terreno de la fe, en el terreno de la fe en Jesús. El padre enfrenta una situación extraordinaria, insisto. Se trata de una circunstancia doméstica que no solo afecta al hijo endemoniado, sino al todo de la familia. No es un tumor encapsulado. El daño se ha derramado y ha afectado a todos los suyos. Pero lo más importante es que no se trata solo de una cuestión física, psiquiátrica o conductual. El que el muchacho esté endemoniado implica el quehacer intencional y manifiesto, evidente, del poder satánico. No sabemos si la condición del muchacho fue propiciada por el diablo o aprovechada por éste. Pero lo importante es que, como en muchos casos, en las dificultades extremas de la vida hay un quehacer satánico. Un indicador de este quehacer diabólico es precisamente la incapacidad para resolver tales dificultades con el todo de los recursos a nuestro alcance. El relato nos muestra a un padre porfiado, que no se ha dado por vencido y que ha hecho todo lo que ha podido para resolver el problema de su hijo. Y es en esta característica en donde podemos encontrar la explicación a su peculiar fe, la del que cree dudando. Dado que nada ha logrado como resultado de todo lo que ha hecho, duda. Pero porque no ha logrado nada con todo lo que ha hecho, sigue buscando la solución del problema, sigue teniendo fe. Es tanto su frustración por todo lo que ha hecho y no ha tenido resultados, como su fe, la que resulta de su necesidad, lo que lo acercan a Jesús. Cabe aquí notar que ese hombre no era el único que se había acercado a Jesús. Los discípulos también estaban cerca del Maestro y cuando se quedan a solas con Jesús le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?, refiriéndose al espíritu maligno. Su confusión resultaba del hecho de que ellos creían, ellos tenían fe en Jesús. Ellos habían recibido autoridad para echar fuera los malos espíritus. Todo esto es cierto, pero no pudieron echar fuera aquel espíritu demoníaco. Bueno, Jesús no entra en controversia con ellos. Simplemente les explica que ese género, esa clase de espíritus, solo puede ser echado fuera con oración y ayuno, dicen algunos escritos por ahí. Obviamente, no se trata de la oración ritual. Jesús se refiere a lo que podemos llamar la oración de lucha,
Quizá por ello algún copista fue que añadió la expresión y ayuno que no aparece en los manuscritos más confiables. Este copista, este copiador de la Escritura, lo hizo para destacar el carácter excepcional de la oración que se requiere en situaciones extraordinarias de la vida. Ahora bien, la oración y el ayuno no debilitan a los espíritus, no debilitan a las enfermedades, no debilitan a los conflictos. Pero la oración y el ayuno, así como el conocimiento de la palabra de Dios, fortalecen a quienes enfrentan tales retos y circunstancias en oración con ayuno y en la meditación de la palabra del Señor. Lo que Jesús les revela a sus discípulos es que, aunque tenían fe, esta no era suficiente para enfrentar el reto representado por el muchacho y su padre, que el grado de confianza, de convencimiento que tenían no era suficiente para aquel momento. Y esto nos lleva de nueva cuenta a la cuestión del creer dudando. Si bien la duda habrá de acompañar a nuestra fe toda la vida, la duda puede verse disminuida en la medida que nuestra fe crece y se fortalece. La fe, ese don que Dios nos ha dado, es como una semilla que debe ser cultivada adecuadamente si es que se espera que dé fruto abundante. Y la semilla de la fe, la semilla de la oración, solo se cultiva orando. La oración sistemática, la que se da en todo el tiempo, en toda circunstancia, reconoce la incapacidad propia para resolver las cuestiones extraordinarias. Quien ora sistemáticamente reconoce que solo con el poder de Dios se puede vencer en tales circunstancias. Quien ora y ayuna se niega a la pretensión de que puede vencer lo que enfrenta con sus propios recursos e insiste en encontrar la respuesta en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mientras más oramos, más conciencia tenemos de nuestra incapacidad, pero mayor conciencia tenemos del poder del Señor. Más que ocuparnos de nuestras dudas, los creyentes somos llamados a fortalecer nuestra fe, lo que ya creemos. Así, sin importar la clase o el grado de nuestras dudas, podemos estar confiados de que el poder de Dios habrá de manifestarse en y a favor de nosotros y de aquellos por los que intercedamos. Como Jesús, te invito, antepongamos a nuestras dudas nuestro propósito de abundar en la oración, en el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Es así, podemos confiar en ello, que podremos ser entonces propiciadores y testigos de los milagros y señales que el Señor ha prometido a todos aquellos que ponen en Él su confianza. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga.